Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Esta mañana tuvimos un pequeño detalle con el internet y transmitimos nuestro programa por la radio, pero no fue posible hacerlo vía Facebook y YouTube. Hoy en esta mañana quiero dejar en vuestros corazones, para que esto quede grabado en vuestras vidas, el consejo que el Señor nos otorgó en esta mañana. Y quiero basar este mensaje que el Señor nos dio, recordarlo. Está registrado allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21. Hay una declaración muy importante que debemos de considerar con mucha seriedad, sobre todo en el tiempo que nos toca vivir, en este tiempo en donde se escuchan voces negativas, noticias tristes, situaciones de desesperación, hogares en donde la tristeza, la soledad, la enfermedad está acosando, está generando una falta de paz y tranquilidad en el corazón. Y es de suma importancia ver cómo la Escritura, ver cómo la palabra de Dios nos trae respuestas, nos trae soluciones ante cualquier circunstancia adversa o bloqueo o trampas que nos pongan en esta tierra. Este pasaje dice así, que habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Desde ahí hay una respuesta muy importante que considerar. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está o ahí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Esta respuesta que le da el Señor a los fariseos, usted se dará cuenta que los fariseos eran un grupo de personas que se dedicaban a disertar, a cuidar, que se llevaran a cabo los mandamientos que estaban registrados en la ley de Moisés. El Señor mismo dijo que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y le dijo a sus discípulos que estaban ahí, les decía, haced y observar, observen, hagan todo lo que ellos os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Vemos entonces cómo este grupo de personas conocedoras de la ley, conocedoras de la Torá, pero no estaban viviendo una vida congruente. Sus prácticas, sus hechos no eran vistas de manera prudentes ante los ojos del eterno Dios. Pero ellos estaban inquietos por el reino de Dios. Había una necesidad en el corazón de estos hombres que conocían la ley de Dios. Ellos querían ver la liberación, la libertad, querían ver el resurgimiento de un rey que los liberase del imperio romano. De hecho, en el tiempo que llegó nuestro Señor Jesús estaba como rey un hombre llamado Herodes. Y vemos cómo ese hombre, ese rey, no pertenecía al linaje de David, no pertenecía a esa descendencia del reino, era un usurpador. Y entonces, esa falta de reinado o falta de rey
había hecho que el pueblo estuviese subyugado y manipulado por el Imperio Romano. Pero vemos, amados hermanos, cómo el Señor, cuando llega a la tierra, cuando Él viene a esta tierra, nos damos cuenta que su presencia genera una apertura de cielos, genera una revolución de conciencias. Cuando llega el Señor y comienza a abrir la boca con las noticias del reino de Dios, la gente comenzó a movilizarse, la gente comenzó a recibir ese mensaje que hacía clic con su alma. Porque todo lo que viene de Dios, todo lo que surge del reino de Dios para el ser humano, el alma se fortalece, el alma sana, el alma recibe vida. Y entonces vemos cómo el Señor le responde a estos hombres que ese reino no se hará presente de manera visible, sino que ese reino operará y se magnificará en lo invisible. Y llama la atención cuando dice que ese reino está entre vosotros. Ese reino opera dentro de la persona. Y aquí es de suma importancia entender, amados hermanos, amada iglesia, amado pueblo de Dios, qué importante es que las vasijas internas que Dios ha puesto, en donde Él coloca su bendición, sean vasijas limpias, sean vasijas que no estén agrietadas, sean vasijas restauradas, sean vasijas que estén dispuestas a recibir la bendición de Dios. Son 3 vasijas importantes. Una de ellas es la vasija del cerebro, la otra es la vasija del corazón y la tercera la vasija del hígado. Estoy hablando en el plano espiritual. Cerebro, corazón e hígado. 3 vasijas. Y esas 3 vasijas deben de estar limpias para que se siente el rey en su trono. Cada persona es portadora de ese reino de Dios. Cada persona es portadora de ese trono en donde el Señor quiere habitar, quiere estar dentro de. Lamentablemente, el ser humano, debido al descuido y debido a la distracción que impera en esta tierra, fractura, daña la vasija del corazón, daña la vasija del cerebro y daña la vasija del hígado. Entonces se van los buenos pensamientos, se van las buenas emociones y desaparecen las buenas acciones. Entonces la llegada de nuestro Señor Jesucristo como Rey a esta tierra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar nuestra vida trayendo la gracia, y la gracia tiene 3 vestimentas. Viene a vestir nuestro cerebro, viene a vestir nuestro corazón y viene a vestir nuestro hígado. Y entonces lo que el Señor quiere es que nosotros como vasijas tengamos limpieza. El rey David en una ocasión emitió una oración y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, porque mi espíritu se ha torcido. Y dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación.
Entonces, cuando vemos cómo el Señor quiere operar, quiere manifestarse, quiere que tú y yo seamos portadores de la presencia divina para que su reino se establezca, al establecerse el reino de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tus proyectos, los resultados van a ser muy distintos. Hay una figura, hay un mensaje y un código muy importante en el libro del profeta Daniel, cuando vemos a ese hombre de Dios cuidando esos 3 órganos. El profeta Daniel, cuando fue llevado a Babilonia cautivo, le quisieron cambiar, fíjese, la comida, la bebida, la lectura, el lenguaje, bueno, hasta el nombre le cambiaron. Pero él se sostuvo diciendo, yo, Daniel, qué importante es no desconectarnos de nuestra identidad. Qué importante es estar conectados a la fuente de poder. Porque él decía, yo, Daniel. Y cuando quisieron contaminarlo con sus alimentos que los ofrecían en primer lugar a los dioses, a los ídolos de Babilonia, el profeta Daniel abrió su boca con la persona que les preparaba los alimentos y les dijo, nosotros hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos. Por favor, ponnos a prueba 10 días. Queremos cuidar este santuario, este templo. Él entendió la importancia de cuidar cerebro, corazón e hígado. Cuidó esos órganos porque en ellos se manifiesta la presencia divina. Y por eso el Señor, cuando le responde a los fariseos, le dice, el reino de Dios entre vosotros está. O sea, ustedes pueden ser los receptores de ese poder sobrenatural. Y en este tiempo que se está viviendo, amado pueblo de Dios, qué importante es entender esto, que tú eres portador de la presencia divina. Tú tienes a Dios dentro de ti y tu cuerpo es un santuario, es un templo. Tu cuerpo es portador de ese poder divino. Por lo tanto, cuando tú cuidas tu cerebro, tu corazón y tu hígado, el Señor se establece como el Rey. Y si el Señor está como Rey en tu vida, entonces necesitamos nosotros, como sus siervos, obedecer sus mandamientos, llevar a cabo sus instrucciones de acuerdo a como está escrito en el libro sagrado. Cuando nosotros desarrollamos la obediencia a los mandamientos e incorporamos a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, esos mandamientos harán que nosotros seamos hacedores de la palabra. Hará que nosotros seamos personas que hagamos lo que está escrito. Y entonces esa palabra se vuelve poderosa. Es un generador de luz, un generador de poder, salud, sanidad, gracia. Y al tener en abundancia la palabra, entonces seremos hacedores de ella y los beneficiados serán las personas. Número 1, tú, pero número 2, las personas que te rodean, porque hay abundancia de palabra en tu boca. Es de suma importancia entender que el Señor sea el Rey en nuestra vida, que tú como persona tengas al Rey dentro de tu vida. Si tú no obedeces a las instrucciones y no consideras a ese Rey en tu vida, entonces tu vida tiene vacíos.
Cuando la persona no incorpora, no obedece, no pone en práctica la palabra, la persona tiene inestabilidad emocional, inestabilidad en sus pensamientos y su corazón se manifiesta de manera equívoca. Una ocasión vemos cómo el rey Saúl cometió un grave error en no poner en práctica los mandamientos. Y entonces cuando él no puso en práctica los mandamientos, dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Fue amonestado por el profeta Samuel. Le dice, tú no has obedecido los mandamientos. Y él no tomó en serio eso. No tomó en serio la importancia de llenarse de la palabra de Dios, porque si nos llenamos de la palabra de Dios, entonces nuestra conducta, nuestra forma de proceder es muy distinta. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó. Inmediatamente apareció un espíritu malo y atormentaba su vida. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Una persona que no vive a cabalidad lo que nos dice el Señor en su palabra, le abre la puerta a espíritus malos. Y entonces el cerebro comienza a maquinar cosas negativas. Sus acciones se vuelven groseras. Su corazón anida odio, resentimiento, amargura. Por eso vale la pena sentar al Rey de Reyes en el corazón y que Él sea el Señor y el que administre todo el funcionamiento de nuestro cuerpo desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. En el libro de Jueces aparecen varias veces la declaración, esto es muy importante que lo entendamos, aparecen varias veces la declaración, cuando no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. En esos días no había rey en Israel. Y luego en segunda declaración dice, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Fíjese. Entonces, cuando no hay un rey, cuando no está el rey en nuestro corazón, la persona tiende a hacer lo que bien le parece. Cada persona tiende a decidir de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios conceptos, porque no está en armonía con el escrito está. No está vinculado a los mandamientos e instrucciones de Dios. Pero cuando tú vives conectado a las instrucciones, te alimentas y lo llevas a la práctica, entonces el rey se sienta en su trono. Dígame usted qué daño le pueden hacer si está el rey sentado en su ser interno. Veamos lo siguiente. Hay tres cosas muy manifiestas, tres evidencias de cuando el rey no está sentado en su trono. Dice que cuando no había rey en Israel, Jueces 18:1, usted lo puede buscar, Jueces 19:1 y Ruth capítulo 1, versículo 1. En Jueces 18:1 dice que la tribu de Dan no tenía heredad. O sea, no aparecía todavía la posición de la herencia en una de las tribus. Número 2. Dice que un levita se fue a una región montañosa, lejana, apartado. Número 2. La persona se vuelve irresponsable con sus encomiendas, con su ministerio, con su familia, con su trabajo, con sus proyectos. Porque no hay rey. Número 3. Dice que en ese tiempo que no había rey en Israel,
dice que vino una hambruna tremenda a esa tierra, y eso hizo que Elimelech y su esposa Noemí dejaran Belén y se fueran a Moab. Noten, amados amigos y hermanos, cómo la falta de rey no hace que entonces no se vean las promesas y las respuestas de la herencia que Dios nos ha dado. Número 2, hay descuidos. Hay descuidos en las responsabilidades que nos tocan. Y número 3, la parnasá es cortada. O sea, provisión, sustento, recursos son cortados. Por eso es de suma importancia revisar, y esto lo debemos de hacer personalmente, de decir, Señor, ¿cuánto realmente estoy poniendo en práctica tu palabra? Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, en la silla importante para hablar de Moisés. Pero ¿qué dijo el Señor? Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Dios quiere que nosotros seamos hacedores, portadores de vida, portadores de bendición, portadores de luz, portadores de su nombre. Y entonces, cuando el Rey se sienta en tu corazón, aparece el respaldo sobrenatural, el respaldo a tu ministerio y también el respaldo en la provisión. Cuando vemos esto, es de suma importancia también entender lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, 23. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Fíjate la importancia de vivir disciplinados, leyendo, meditando en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice otra traducción, y tendrás éxito en la vida. La palabra es viva y eficaz. Si dejamos que la palabra llene nuestra vasija, llamado cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, entonces la gracia, el buen pensamiento, las buenas emociones y las extraordinarias acciones se harán presentes. Y el Señor también nos habla y nos dice, ustedes son templos del Dios vivo. O sea, quiere decir que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y por eso el Señor dijo claramente, arrepentíos. Y esa palabra en el griego es metanoia, cambia tu mentalidad. Pero si vemos esa palabra arrepentíos en hebreo es teshuvah, vuélvete a conectar. Conéctate con la fuente de poder, conéctate con la fuente de la luz, conéctate con la fuente de la bendición. Y en griego es cambia tu mentalidad. Le dijeron una ocasión a Marta, 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 ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si crees, verás. Y la gente quiere ver para creer. No, es cree y vas a ver. Dios nos enseña en esta mañana, amados hermanos, que le demos crédito a su palabra. Cada mañana dile al Señor, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Señor, purifícame con hisopo, que tu sangre preciosa me santifique. No quiero estar contaminado, no quiero estar portando pensamientos negativos en mi vida. Yo quiero vivir libre, yo quiero vivir sano. Se habla tanto de los contagios y de las enfermedades, pero el Señor claramente dijo,
si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad. Tenemos que pararnos en la palabra. Tenemos que llenarnos de palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Porque esa palabra hará una limpieza, avivará nuestra vida, sanará nuestros huesos, limpiará nuestro caminar, iluminará nuestros senderos. Oh, hermanos y amigos, la palabra de Dios sale de su boca, pero Él quiere que se haga carne en nosotros. Esa palabra Dios quiere que nosotros la absorbamos y que se manifieste y que se encarne en nuestra persona, al grado de que hasta nuestra manera de hablar es transformada, nuestros pensamientos son transformados. Una ocasión el apóstol Pedro quiso ocultar su conexión y su identidad cuando le preguntaron: tú eres discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Y él quiso negarlo. Él se manifestó como un hombre, en cierta manera quiso negarlo por el miedo que querían afectarlo. ¿Y sabe qué le contestó esa muchacha que le hizo la pregunta? Le dijo: mira, Pedro, estoy parafraseando esto, Pedro, tú quieres ocultarlo, quieres negarlo, pero tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar indica que tú eres un discípulo del Señor Jesús. Qué tremendo es esto. Porque cuando el Señor comienza a hacer la obra, el trabajo, la limpieza, y tú cooperas diciendo: me voy a proponer a no contaminarme. Nota que el profeta Daniel dice que cuando pasó por el ente de la supervisión, dice que su manera de manifestarse fue 10 veces mejor, 10 veces mayor que la de los demás hombres, las demás personas que se habían alimentado con los manjares del rey Nabucodonosor. Así Dios distingue a su pueblo. Por eso, amada iglesia, amado pueblo de Dios, busquemos al Creador mientras puede ser hallado. Sírvele, adórale, comunícate con Él, conéctate con Él. Una ocasión el Señor Jesús le dijo a Natanael: de ahora en adelante los cielos están abiertos. Ángeles suben, ángeles bajan sobre el Hijo del Hombre. El conector, la fuente de nuestra conexión se llama Yeshua o Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro conector. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino a redimirnos. Él vino a traer, a acercar el reino de Dios. Por eso Él lo dijo: el reino de Dios está entre ustedes, entre vosotros está. Y el apóstol Pablo nos dice: por cuanto hemos recibido un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Todo nuestro proceder debe ser con temor y reverencia, porque el Rey está dentro de nosotros. Él sabe tus pensamientos, Él conoce tus diálogos, Él sabe qué estás pensando, Él sabe qué estás hablando, Él sabe, dice, bueno, la misma escritura dice que ni aún en tu recámara hables mal del Rey, porque un ser con alas dará a conocer el asunto. Nada está oculto ante los ojos de Dios. Por eso nuestro servicio debe de tener el ingrediente de la gratitud, el ingrediente del temor y reverencia, pero no un temor de miedo, no, ese respeto y esa honra que merece y esa reverencia que merece el Creador, porque Él nos ha dado un reino que es inconmovible. Y ese reino dice que consiste en poder, o sea, te hace a ti una persona poderosa. Pero ese reino también opera con otros ingredientes, que es la justicia, la paz y el gozo. No se preocupe,
no esté con miedos, no esté amedrentado, no permita que la angustia lo abrace, no permita que la soledad lo esté hostigando, no permita que la melancolía, la tristeza quiera invadir tu territorio o tu corazón. No, el Espíritu de Dios al estar dentro de nosotros genera paz, genera alegría, genera vida, genera bendición. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios transmitamos, caminemos con esa conciencia de la importancia que eres tú en esta tierra. Tú eres un hombre, una mujer muy importante en esta tierra para pregonar las virtudes, para hablar de lo grandioso que es nuestro Creador. Ciertamente vendrán voces, vendrán amenazas, vendrán diagnósticos negativos, pero qué importante es que nuestros ojos estén puestos en el autor y en el máximo exponente de la fe, en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso va a hacer que nuestra estancia en esta tierra sea muy distinta. Los grandes hombres de Dios pasaron por momentos críticos, sí, pero siempre Dios salió al encuentro para rescatar. Siempre Dios salió al encuentro para salvar. Hoy el Señor trae esta palabra a vuestras vidas, porque Él no te va a fallar. Si Él se sienta como rey en tu corazón, no te va a fallar la herencia, no te va a fallar la bendición, no te va a fallar ese respaldo, tampoco te va a fallar en los recursos y en la provisión. Siempre el Señor estará al pendiente de lo que tú necesitas, al pendiente de lo que a ti te haga falta. Siempre el Señor estará al pendiente de vuestras necesidades. Yo dejo este mensaje en vuestras vidas y que cada instante, a cada momento, podamos estar atendiendo a su palabra. Llénate de su palabra. Invita al Espíritu de Dios. Háblale al Padre y dile: Padre, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios abandona a una persona, la persona se vuelve vacía, vana, triste, molesta, furiosa. Vienen espíritus malos a atormentar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere ver la libertad de los hijos gloriosos. La misma creación dice que gime. El cosmos entero gime y clama para que los hijos gloriosos de Dios se manifiesten. Este es el tiempo de hablar con libertad y de hablar con seguridad de que hay un Creador, hay un Dios todopoderoso. No te va a fallar. No te va a fallar. Él siempre saldrá al encuentro con noticias de bien. Hagamos una oración. Quiero pedir al Señor te bendiga. Tú que nos has escuchado, nos has atendido, que recibas esta bendición en tu vida. Padre del cielo, damos la palabra de bendición, salud, sanidad, fortaleza, restauración, consuelo. Declaramos, mi Dios, que tu pueblo, declaramos, mi Dios, que tus hijos, las familias, los varones, las mujeres, los jóvenes, las señoritas, son guardados, protegidos. Ante todas estas malas noticias, tu pueblo es guardado. Desde ya declaramos vida y vida en abundancia, luz en sus casas, luz en sus cuerpos. El resplandor de la luz de tu rostro se hace presente en sus vidas. Declaramos, mi Dios, que la provisión, sustento y recursos no les faltarán. Milagros maravillosos se hacen presentes en la vida de tu pueblo. Declaramos, mi Dios, que sus huesos son fortalecidos, sus pulmones, su corazón, su cerebro, todo su cuerpo recibe vida y vida en abundancia. Declaramos, mi Dios, que tu iglesia es guardada de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en gran manera.